nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los acontecimientos fundamentales de nuestro tiempo fue la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Primero, porque la hizo mundial de verdad. Por primera vez, 5 continentes combatían al mismo tiempo en un conflicto. Y en segundo lugar, porque los Estados Unidos aportaron al mundo de posguerra un programa, los 14 puntos del presidente Wilson, que en buena medida anticipaban lo que hoy conocemos como nuevo orden del mundo. ¿Cuáles fueron esos principios? ¿A qué aspiraban los Estados Unidos? Hablaremos hoy de ello, lo haremos con Vicente Miró. Un vídeo para ponernos en contexto y comenzamos. El acontecimiento que inaugura el siglo XX es la Primera Guerra Mundial y lo que la hace propiamente mundial es la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Fue en abril de 1917 cuando la guerra duraba ya 2 años y medio. Hasta entonces, los Estados Unidos habían permanecido neutrales. Así se mantuvieron incluso cuando submarinos alemanes hundieron un barco inglés lleno de pasajeros norteamericanos. Pero a principios de 1917 las cosas habían cambiado. El presidente Woodrow Wilson del Partido Demócrata había invadido México, la República Dominicana y Haití. Rompía el tradicional aislacionismo exterior de Washington y veía en la Gran Guerra una oportunidad para proyectar el poderío americano en el mundo. Las primeras tropas norteamericanas llegaron en junio de 1917 y al otoño siguiente ya estaban desplegadas en Francia. Llegará a haber más de 2 millones de soldados americanos en Europa, una aportación decisiva para frenar las ofensivas alemanas de mayo de 1918 y forzar el final de la guerra. Pero no se trataba solo de ayudar a los aliados, sino que Washington buscaba asentar su propio concepto del orden mundial. Esa nueva política exterior norteamericana se plasmó en un programa concreto, los llamados 14 puntos del presidente Wilson, que en buena medida han sido la semilla de todo cuanto ha venido después. Desaparición de barreras económicas, libertad universal de navegación en los mares, desmantelamiento progresivo del sistema colonial, desguace de los imperios austrohúngaro y otomano, es decir, de las 2 pervivencias mayores del mundo antiguo, propuesta de una asamblea de naciones. Los 14 puntos de Wilson fueron la primera formulación de lo que luego se llamaría Nuevo Orden del Mundo, bajo el signo de la globalización. Don Vicente Miró, muy buenas noches. Buenas noches. 2 millones de hombres, nada menos, se movilizaron en Estados Unidos para ir a la Primera Guerra Mundial, y eso que no querían. No querían, no, en absoluto. Una resistencia brutal hasta el último momento y, por supuesto, también la promesa incumplida por parte de Woodrow Wilson de no ir a la guerra. De hecho, como sabes, la guerra parte en 2 los mandatos de Wilson. Él se presenta de nuevo a la segunda reelección y su eslogan es no nos metió en la guerra. Y, sin embargo, apenas unos meses después de haber tomado posesión en su segundo mandato, y ya en el 17, en el marzo del 17, porque en aquel entonces los presidentes no tomaban posesión en enero, sino en marzo, inmediatamente mete a Estados Unidos en la guerra, ¿no? Tarda un mes exactamente. En realidad la gran pregunta es ¿por qué? Es decir, desde el punto de vista político objetivo, solo hay una diferencia entre, por ejemplo, octubre del 16 y marzo del 17, que es que en octubre del 16 aún parece que Europa es fuerte y en marzo del 17 ya está claro que Europa se está suicidando en esa guerra. ¿Es eso? Es decir, la evidencia de que Estados Unidos puede llevar más allá su proyección. Hasta el momento se ha expandido en México, en Haití, en la República Dominicana. Es un salto enorme ir a Europa. Bueno, realmente Estados Unidos no tenía ninguna necesidad de entrar en la guerra desde el punto de vista de defensa nacional o desde cualquier otro punto de vista que no fuera el que habéis mencionado en este vídeo de introducción.
que es estratégico a largo plazo. Y ese punto de vista estratégico a largo plazo no lo tenía ni el propio Congreso. Porque, como tú muy bien sabes, esos 14 puntos que Wilson llevó al Congreso de Versalles, no se aprobaron. No se aprobaron en el Congreso americano. Y tampoco se aprobó la pertenencia a la Liga de las Naciones. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues yo creo que clarísimamente lo que ocurrió ahí es que fue una operación que hoy llamaríamos de lobby, del lobby sionista, sin duda ninguna. El novum que pasa en esta presidencia de Wilson, que por cierto el autor que da nombre a este programa, Paul Johnson, llama un verdadero parteaguas en la política norteamericana, en un libro no Tiempos Modernos, sino en otro que tiene, que se llama La historia del pueblo americano. Entonces, el verdadero parteaguas consiste en que Wilson acepta los lobbies que no son propiamente, dijéramos, surgidos del propio humus, del ethos popular, que son las llamadas political machines, que son pues elementos locales, mafiosillos, relacionados con, bueno, pues con intereses locales, etc. El productor de la leche, el del maíz, claro, ese tipo de cosas. O los lobbies irlandeses en la parte norte de Estados Unidos, en Nueva York, etc., ¿no? Aquí estamos en presencia de un lobby sionista, es decir, de un lobby que tiene como objetivo la implantación del Estado de Israel. Recuerdo a la audiencia que sionista no es sinónimo de judío y que, por supuesto, ser antisionista no es ser antisemita, no es ser antisemita ni tiene nada que ver con el racismo. Es decir, recuerdo, por ejemplo, que los judíos fundamentalistas son antisemitas y periódicamente... Antisionistas. Perdón, antisionistas. Y estos, para que la gente los identifique bien, estos que van con los tirabuzones y la chistera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, aquí lo que sucede es que el political machine local de New Jersey, que es donde él queda elegido gobernador por primera vez, está muy debilitada y entonces, por circunstancias, él había sido el presidente de Princeton, de la universidad, le ofrecen el cargo, etcétera, etcétera, y entonces ahí es donde, dijéramos, se insertan estos elementos sionistas. Estos elementos sionistas que, con una gran visión y jugando muy a largo plazo, conseguirán todos sus objetivos. Hay que recordar también, por supuesto, la declaración de Balfour. La declaración de Balfour, que se produce unos meses después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, y que no es ni más ni menos que una carta que escribe el primer ministro del Foreign Office inglés, el ministro del Foreign Office inglés, Balfour, a Rockefeller, al segundo barón Rothschild. Y en esa carta lo que le dice es que en el momento en el que sea posible va a poner a su disposición, a disposición del sionismo internacional, los territorios de Palestina para que puedan ser debidamente colonizados por ellos. La cuestión es que en esos puntos se prefigura, los 14 puntos de Wilson, lo que se prefigura en realidad es un gran proyecto de dominación mundial. Es decir, la extinción de los imperios tradicionales austrohúngaro y otomano, que efectivamente se hunden sobre sí mismos y también con ayuda exterior, la revolución rusa que está estallando en ese mismo momento, la apertura de barreras comerciales, que para la época era algo, en fin, que significaba privar a los estados de un elemento de soberanía fundamental. Todo eso se va a ir haciendo realidad en los decenios siguientes, incluso a pesar de que Wilson, objetivamente, a corto plazo, fracasa en su proyecto. Efectivamente, todos los elementos del mundo contemporáneo, es decir, del mundo que estamos viviendo hoy, están ya en esa presidencia. Si acaso a lo mejor prefigurados. Pero tú ponte a contar, empezando por la propia Reserva Federal Americana. Sí. La Reserva Federal Americana se funda en 1913. Es decir, a un año de su primera legislatura. Después viene el IRS, es decir, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta no existía antes en ningún país. Ocasionalmente en Inglaterra se puso apenas unos meses y se retiró y afectó a muy poca gente. Pero es la primera vez que se implanta este impuesto, que después será copiado por todo el mundo.
empieza también, esto no se suele saber, pero empieza también las políticas eugenésicas. Cierto, cierto, sí, señor. Empieza una eugenésica que en aquel momento era racista. Sí. Racista y era obligatoria. Esto poca gente lo sabe también. Las esterilizaciones masivas de montañeses, por ejemplo, son de esa esterilizaciones época, masivas que empiezan muy tempranamente, incluso un poco antes del mandato de Wilson. Wilson apoya en New Jersey la esterilización masiva. La esterilización masiva está vigente en Estados Unidos desde esa primera década del siglo XX hasta nada menos que 1970. La esterilización masiva, los programas de esterilización masiva los copiará Hitler en 1933. Sí, señor. Hay un libro magnífico de Goebbels, creo que se llama, sobre esa cuestión. Oye, nos queda poco tiempo y una pregunta te querría hacer, porque visto desde aquí, Wilson era del Partido Demócrata, Roosevelt también era del Partido Demócrata. ¿Tiene algo que ver aquí el hecho de que uno sea de un partido u otro, o son grupos de poder, digamos, transversales a los grandes partidos americanos? Bueno, ahí ocurre cosas muy interesantísimas con los partidos, efectivamente. Wilson es el primer demócrata que tiene 2 mandatos desde Andrew Jackson, nada menos, es decir, desde prácticamente 100 años. Wilson también es el primer demócrata que empieza a operar lo que se llamará la inversión política, la inversión de los partidos en Estados Unidos, que solamente se completará con FDR, con Roosevelt, con el segundo Roosevelt, ¿no? ¿Y en qué consiste esa inversión? Bueno, pues consiste básicamente en el electorado negro. El electorado negro pasará masivamente de apoyar al Partido Republicano a apoyar al Partido Demócrata. Y lo hará mediante las políticas de subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Qué interesante. Es decir, que estamos hablando de un momento que es de 1917, hace 100 años como quien dice, y sin embargo en aquel momento de 1917 ya se prefiguró lo que iba a ser la historia del mundo contemporáneo en muy buena medida, en muchísimos aspectos, ya no solo en un diseño geopolítico, diplomático, etcétera, sino también en un diseño cultural importantísimo. También en el aspecto de la democracia como célula de implantación del imperialismo americano. No hay que olvidar que Wilson, que es el único presidente americano que tiene una tesis doctoral, sí, y tiene el único presidente americano a los 45, que Wilson escribe su tesis doctoral sobre Congressional Government, es decir, sobre el funcionamiento de los parlamentos y el funcionamiento de los lobbies dentro del parlamento. Qué interesante. Bueno, pues todo guarda relación con todo y todo tiene así muchísimo más sentido. En aquel momento, 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. No era un auxilio exterior simplemente para uno de los bandos, sino que asistíamos al nacimiento de un mundo que es en muy buena medida en el que estamos hoy. Vicente Miero, muchísimas gracias. Muchas gracias, a vuestra disposición. Y a ustedes, gracias por estar ahí, y mañana más aquí en Tiempos Modernos. Muy buenas noches.